De alabar y bendecir el nombre de Dios. Me gustaría hablar en esta mañana de uno de esos libros maravillosos que encontramos en el Nuevo Testamento. Como todos sabemos, muchas veces cuando leemos la palabra de Dios, la miramos de una manera conforme a lo que nosotros pensamos que es así. Claro, pero la palabra de Dios está escrita desde una mente oriental. Y nuestra mente es una mente occidental. Y entonces muchas veces hay que ver lo que está escrito, por qué está escrito, a quién está escrito, en qué momento se ha escrito, y ver, pues, todo lo escrito de ese libro en el cual pues estamos leyendo. Como sabéis, cuando se escribió la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, no existían ni capítulos ni versículos. Simplemente se empezaba a leer de derecha a izquierda, porque la tradición oriental es leer de derecha a izquierda, y se empezaba a leer y se acababa. Entonces vamos a leer una porción de una de esas cartas que son difíciles un poquito de entender. Es el libro de los Hebreos, la carta dirigida a la iglesia en Jerusalén. Y dentro de ese libro maravilloso, del libro de Hebreos que estoy terminando de leer, pero que creo que voy a tener que volver a empezar a leerlo, porque hay muchas cosas que se me están escapando de este libro. No sé si tienes ese hábito de leer la palabra de Dios y cuando llegas a un punto oscuro e intentas pasarlo, pero ves que tienes que volver a leer todo para poder entender lo que estás leyendo. Y ojalá en esta mañana me pueda explicar, porque quiero hablar de un capítulo que aparentemente es muy fácil de entender y muy difícil de explicar. Por ello vamos a orar, para pedir la dirección del Señor. Señor, te damos gracias por poder estar como iglesia en esta mañana, y ahora te pedimos, por favor, que nos ayudes a exponer esta palabra, Señor, que me ayudes a exponer esta palabra, Señor, y que nos hables a todos, Señor, conforme a la riqueza de tu gloria, Señor, que nos hable a nuestras vidas, Señor, y que sea para edificación, para bendición, Señor, de nosotros, Padre. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Pues si queréis acompañarme, tan solo vamos a leer un versículo y después tomaremos unos cuantos versículos aparte para no leerla toda. Pero si queréis acompañarme, vamos a ese capítulo, yo creo conocido por todos, el capítulo en que nos habla de la fe. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Capítulo conocido, capítulo 10, capítulo 14, capítulo 2. ¿Qué capítulo? Capítulo 11. Muy bien, capítulo 11, versículo 1. Podéis buscarlo en vuestras Biblias de papel, en vuestros teléfonos móviles. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. ¿Cómo una cosa tan cortita puede llegar a ser a lo mejor tan complicado, verdad? Bueno, vamos a intentar disertar de ello en esta mañana. A mi manera de ver, lo que encontramos muchas veces en la palabra de Dios, en la Escritura, encontramos tres tipos de fe. La fe que Dios pone en nuestra vida para salvación y justificación, la fe que es un don del Espíritu Santo que capacita al creyente para hacer cosas prodigiosas y maravillosas y milagros, y la fe por la que el justo vive todos los días de su vida. Si os acordáis, en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, dice: mas el justo por la fe vivirá. No es que vaya haciendo cosas milagrosas y maravillosas, podría ser que sí, pero simplemente es una fe que nos hace andar, que nos hace estar firmes y que nos hace llegar a la meta. Y yo no sé si has entendido un poquito lo que hemos dicho. Yo te vuelvo a leer lo que dice este versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
No sé si lo tienes claro. Yo, sinceramente, a mí me cuesta, yo soy muy cazurro y entonces fui a otras versiones. Y la que encuentro que también lo entiendo es en la traducción lenguaje actual, os lo voy a leer para que lo entendáis. En la traducción lenguaje actual dice así: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Aún nos cuesta entenderlo, ¿verdad? Entonces yo tengo que ir, como me cuesta un poquito y veo vuestras caras, digo, voy al diccionario para ver las palabras claves que nos dice. Aquí hay dos palabras claves para mí, que es certeza y convicción. Certeza, dice, conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Convicción, que es también lo mismo que convencimiento. Seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Seguridad que tiene una persona de la verdad, de la certeza de lo que piensa o siente. Entonces, podríamos decir, yo he hecho mi síntesis, y no sé si estarán de acuerdo, pero espero que sí. Dice, la fe es tener claro y seguro algo que estamos esperando. Es tener claro y seguro algo que estamos esperando, y es estar totalmente seguro aunque no lo veamos. Es la fe. Y muchas veces pensamos, yo no sé lo que tú piensas cuando piensas en la fe. Cuando muchas veces pensamos en la fe, pensamos en hacer grandes cosas. No sé si te ocurre esto, en grandes milagros. Yo me acuerdo de cuando Jesús dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este monte, traspásate al mar, y se traspasaría, ¿verdad? Yo no sé si lo has intentado. ¿Lo has intentado alguna vez? Si te ha resultado, eres un hombre de fe. Pero la verdad es que nosotros, los carismáticos, los pentecostales, muchas veces estamos mal instruidos acerca de las cosas que encontramos en la palabra de Dios, tal vez porque instruimos muchas veces mal, inadecuadamente desde un púlpito, pero la verdad es que estamos en un tiempo en que la formación es muy necesaria para los hijos de Dios, el leer la palabra de Dios, el no coger cualquier cosa y sacarla fuera del medio en el que está dicho, sino intentar averiguar y saber por qué está ahí, ¿no? Es muy importante el entender la palabra de Dios correctamente. La verdad es que, entonces, me gustaría poner un ejemplo que tal vez nos ha ocurrido. De repente hay un hermano que está enfermo. Enfermedad terminal. Y oramos por él, ayunamos, intercedemos, hacemos una cadena de oración. No sé, las cosas que muchas veces oramos. Está muy malito, hay un milagro y Dios lo sana. Gloria a Dios. A todos nos anima eso, ¿verdad? Pero pasa en otra iglesia, a lo mejor una iglesia hermana, lo mismo, con otro hermano desde allí. Nosotros incluso oramos también por ese hermano que está allí en la lejanía y estamos intercediendo, pero parte con el Señor. Y a lo mejor en la cabeza de alguno pensará, qué poca fe tuvieron los de esa iglesia. Esta iglesia tiene más fe. Que Dios responde los milagros. La verdad es que si pensamos esto, si pensamos que la fe la podemos utilizar para revertir o cambiar las cosas que pasan en nuestras vidas por las que yo necesito o por las que creo que son adecuadas, no estamos entendiendo a Dios. Y es que Dios hará siempre su voluntad. Y es Dios el que actúa como quiere. Él sabe lo mejor siempre para sus hijos. En unas veces Dios lo sana por medio de la intercesión de la iglesia o por medio de un don, y otras veces uno parte con el Señor porque Dios lo llama. Y es Dios. No eres tú, no soy yo. Y aunque tú tengas un don de sanidad dado por el Espíritu Santo, es Dios. Nunca el hombre. Y siempre será Dios el que pone la actuación para utilizar a los hombres, para que Él sea glorificado. Pero nunca el hombre va a ser glorificado por medio de lo que Él cree o pueda hacer. ¿Sabes una cosa? Yo creo que tenemos que tener muy clara, como hijos de Dios, que es muy importante. Las circunstancias no determinan nuestra fe. ¿O sí la determinan?
veces sí. A veces sí, a menos a mí. A mí sí que me han determinado las circunstancias muchas veces mi fe. Incluso las circunstancias, una oración no contestada que uno hace, que cree que es conforme al propósito de Dios, produce en mí una crisis espiritual terrible. Y a lo mejor piensas, guau, que el pastor qué poco espiritual que es. Bueno, espero que sigas pensando cuando acabemos igual. Pero si pensamos que uno es más espiritual porque pasa crisis o no, nos estamos equivocando. Porque hay una fe salvadora, como he dicho, hay una fe que es dada por el Espíritu Santo para hacer milagros, prodigios y maravillas, y hay una fe que nos hace andar, mirando tan solamente al Señor, no mirando las circunstancias. ¿Pasamos crisis? Sí, pasamos crisis. La verdad es que muchas veces, sinceramente, pienso que la Iglesia hay un pensamiento de la espiritualidad que no se asemeja a lo que es real en la palabra de Dios. A veces pensamos que hay hermanos que están en las nubes dando gloria a Dios, o gloria a Dios, porque si están orando, es verdad, o es como aquel que viene y te dice, yo es que he ayunado 40 días. ¿Por qué me lo dices? Si has ayunado, gloria a Dios, cállate la boca. ¿Me estás presumiendo de algo que haces? Porque tú me vas a decir, yo he ayunado 40 días. Y yo me voy a quedar, pues yo, 1, 2, y me desmayé el tercero. Y es verdad lo que os estoy diciendo. Entonces, ¿estamos presumiendo de lo espiritual que somos? Porque eso no agrada a Dios. Lo que agrada es andar por la fe. Y andar por la fe no es blasonar o presumir de las cosas que hacemos. Estamos andando en un camino para ayudarnos, bendecirnos, socorrernos. Eso es la Iglesia. En muchas iglesias hay una frase de bienvenida que dice, ven tal como eres. Me encanta esa frase. Ven tal como eres. Es que me encanta. Pero claro, cuando llega uno a la iglesia tal como eres, aquí lo queremos formar para que sea como nosotros. ¿Ven tal como eres? ¿Para qué? ¿Para hacer un maniquí de lo que yo soy? De ninguna manera. Ven tal como eres. Respetemos a otros que no son iguales que nosotros. Porque la iglesia es una diversidad multifuncional de muchas personas que son de todas las razas, de todos los países, de todas las naciones. Todos pensamos distintos, pero en todos nosotros ha pasado una cosa, que la sangre de Cristo nos ha redimido. Y seguimos. ¿Sabes? La fe nos prepara para la meta. Yo no sé si estás de acuerdo con ello. Yo sí. Claro, estoy haciendo la predicación, tengo que estar de acuerdo con ello. Estamos de acuerdo con lo que dice la Biblia, mas el justo por la fe vivirá. Y ¿sabes una cosa? A veces en la vida del justo hay grandes victorias. ¿Quién no ha tenido grandes victorias? ¿Quién no ha visto la mano del Señor haciendo milagros? Y también hay derrotas. Derrotas tal vez a los ojos de los hombres, nunca a los ojos de Dios. Porque Dios ve de una manera muy distinta a la que nosotros miramos. Si recibimos victoria, damos gracias a Dios y nos alegramos. Y a veces decimos, es que... No sé si te pasa eso. Pero cuando tenemos dolor, angustia o derrotas, ¿seguimos dando gracias a Dios? Cuando estamos en el proceso de la tribulación, tendríamos que dar gracias a Dios. Aunque no entendamos lo que esté pasando, tendríamos que dar gracias a Dios. Y, perdonad, pero para poder entender todo lo que vamos a decir a partir de ahora, teníamos que mirar que esta carta del libro de los Hebreos va dirigida a la iglesia en Jerusalén. Y lo que estaba pasando en Jerusalén es que había muchos hermanos nuestros que pensaban que volver a los antiguos ritos de la tradición judía no sería tan malo. Estaban pensando que habría que seguir circuncidando a aquellos que nacían. Estaban pensando que se podría volver a hacer los sacrificios
Y la verdad que a lo mejor tú piensas, bueno, que eso que no está mal. Pero sabes, siempre en lo que está bien y en lo que no está mal hay una delgada fina, o sea, una línea muy delgada y fina que se puede traspasar. Y en esta no es que exista esa línea, es que la han traspasado totalmente. Porque pensando de esa manera estaban menospreciando la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Estaban diciendo que se podían volver a hacer los ritos, la tradición, las costumbres. ¿Y dónde está el sacrificio de Cristo? Porque Jesucristo vino y dio su vida y murió por los pecadores. Ya no hace falta hacer los sacrificios, ya no hace falta todos los rituales que habían, el acceso al lugar santísimo, que una vez al año solamente el sumo sacerdote podía entrar en ese lugar. Todo eso fue cambiado. Si te acuerdas, la Escritura nos dice que el velo del templo que separaba el lugar santo del santísimo se rasgó de arriba a abajo. Lo cual estaba diciendo era que Dios rompía esa separación porque Jesucristo la había roto. Ahora había acceso directo, pleno, a la presencia de Dios a través de Jesucristo. Caray. Y eso lo estaban invalidando. El propósito de este capítulo 11 del libro de Hebreos, no es exaltar la fe de estos hombres, no es exaltar la fe de las mujeres que también se encuentran en ello, no es hacer una exaltación de lo que es la fe pura. El propósito de este capítulo 11, al igual que el propósito de todo el libro de Hebreos, es exaltar a Jesucristo, darle la gloria a Él. Es decir, que sin Jesús sigues tan perdido como antes de conocerlo. Solamente por Jesús puedes llegar a Dios. La fe nos prepara para entrar en el reino de los cielos, y es que nuestro carácter tiene que ser forjado mediante la fe para que demos gloria a Dios. Y en esta lista, en este capítulo 11, vemos una lista de hombres y alguna mujer que también sale como uno de los grandes héroes de la fe. Para mí son héroes, porque son héroes de la fe, porque su actitud fue increíble. Yo intenté hacer una relación mental de los que me acordaba. Yo no sé si has leído el capítulo 11 de Hebreos y te acuerdas de esos nombres que salen. Yo, al final, creo que conseguí acordarme de 1, 2, 3, 4, de 5. Pero hay muchos. Está Abel, Enoc, Noé, Abraham, está Isaac, está Jacob, está José, hay una referencia a los padres de Moisés, está Josué, está el pueblo que acompañó a Josué de una manera indirecta, está Rahab, está Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. ¿Sara me he olvidado? Ya sabía yo que si yo tengo mala memoria vosotros la tenéis estupenda. Pues Sara, también es verdad. Y lo maravilloso de todos estos hombres y mujeres es ver la fe que ellos tuvieron, ¿verdad? Mira, vamos a leer los versículos del 13 al 16, tan solo 3 versículos. Dice: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por lo que esto dicen claramente, dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Que murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¡Wow! Sin haber recibido lo prometido. ¿Sabes? Entonces uno puede pensar, ¿pero qué es lo prometido? Lo prometido no se encuentra aquí en la tierra. No lo encontraremos aquí. Lo que Dios promete es que tenemos una morada en los cielos. Que Jesús ha marchado a prepararnos un lugar donde vivir tú y yo. Algo maravilloso.
Lo que Dios nos promete es que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es lo que Dios nos promete. Todos estos hermanos nuestros tenían una forma de pensar muy clara. Aunque tuvieran una vivienda, aunque tuvieran un palacio, algunos tenían muy claro de que eran extranjeros y peregrinos y que tenían una morada final donde vivir por toda la eternidad. Y yo no sé si este concepto lo tienes, el de que eres un extranjero y un peregrino. ¿Cuántos extranjeros hay aquí? ¿Podemos levantar la mano? ¿Extranjeros? Sí, sí. ¡Wow! Muchos extranjeros. Y yo también, porque caí aquí de rebote. Extranjeros y peregrinos. Si te sientes como en casa, si tú y yo nos sentimos como en casa, estamos mal. Porque esta no es nuestra casa. Jesús ha preparado un lugar para nosotros. Y donde está Jesús, es allí donde está nuestra casa. Ellos sabían que eran peregrinos, tenían claro de que Dios los podía prosperar, pero que sus tesoros no estaban aquí. Tus tesoros están aquí, mis tesoros están aquí. A lo mejor sí. Yo no te puedo decir que yo no tenga tesoros aquí, pero, ¿sabes? Quiero cambiarlos por tener tesoros allí, en el reino de los cielos. Porque esos tesoros son mucho mejores que los que podamos tener tú y yo aquí, en el reino en la tierra. En el reino de los cielos es todo mucho mejor. Mira, en los versículos del 29 al 30 se nos narra eventos maravillosos, se nos narra grandes victorias. Está el broche final de la narración de lo que hicieron todos esos personajes que salen en una lista mostrándonos sus proezas, cómo Dios los bendijo. Vemos una cronología que hay de personajes que van desde un principio hasta un final. Está Abel, está Enoc. Fijaos la cronología. Cronología, sabéis que es una sucesión de datos, ¿vale? Está Abel, está Enoc, está Noé, está Abraham, está Isaac, está Jacob, está José, está Moisés. ¿Quién seguiría? Sin miedo, ¿quién seguiría? ¿Quién? Josué. Seguiría Josué. Pero ¿sabes una cosa? La Biblia en este capítulo elude el decir Josué. Está de una manera implícita, pero lo elude. ¿Y sabes a quién está? Rahab. Rahab. ¿Y sabes cuando esta carta se leyó en la iglesia de Jerusalén? ¡Wow! Yo creo que no sintió bien. Que la iglesia estaría pensando, ¿qué estás diciendo? Muchos de allí dirían, ¿qué estás diciendo, Rahab? Claro. Era una mujer gentil y encima prostituta. ¡Wow! Para muchos de la iglesia de Jerusalén, tal vez, que se creían muy justos, muy santos, muy puros, muy dignos, para ellos esto sería algo terrible. Pero sabes, cuando tú te crees muy santo, muy digno, muy puro, estás tan lejos de Dios como ellos estaban, de la verdad de Dios. ¿Sabes? Lo que yo veo es algo maravilloso. Veo la misericordia de Dios. Veo la misericordia, veo el amor, veo la gracia de Dios sobre personas tan distintas. Esa misericordia que actuó en ti y en mí. ¿Recuerdas la gracia que nos salvó? ¿Recuerdas lo perdidos que tú y yo estábamos? Aunque tal vez nacieras en un hogar cristiano, sin experimentar la salvación estabas perdido. ¿Recuerdas lo perdido que estabas? ¿Recuerdas que eras un religioso a lo mejor? ¿Recuerdas que eras un borracho, un mujeriego, un ladrón, un extorsionista? ¿Recuerdas lo que eras? Y si eres una persona estupenda, buena, simpática, maravillosa, eras igual que uno de los que he mencionado. Porque para Dios no hay mejores ni peores. ¿Sabes lo que nos dice la palabra de Dios? Que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios.
que ninguno merecía nada. Y aunque nuestras mejores obras, dice la palabra de Dios, aún nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia. O sea, es decir, aún lo que tú crees que estás haciendo bien es una porquería ante los ojos de Dios. Y si eres un hijo de Dios y estás haciendo lo correcto, eso es porque Dios lo ha preparado de antemano para que andes en la corrección adecuada. ¡Wow! Cuánta misericordia la de Dios, ¿verdad? Y es que la salvación con la que nos visitó fue misericordia. ¿Por qué no demostramos nosotros más misericordia? ¿Por qué no la mostramos? Si ahora viéramos un mendigo entrar, o una persona que no estuviese muy bien aseada por esa puerta de la iglesia, ¿cómo lo miraríamos? Yo recuerdo cómo miró a alguien, a un hombre que vivía en la calle, que entró un jueves y después un domingo. Como si fuera un apestoso. ¿No éramos apestosos nosotros antes? Que Dios nos ayude a tener la sensibilidad, la misericordia para andar por fe. ¿Cuál es el resultado de esa fe? El de andar con Dios y de desear para nosotros el poder hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, aunque no nos guste. ¿Sabes? En el camino de los hijos de Dios, a veces Dios nos pide cosas y no nos gustan. Y a veces nos rebelamos contra esas cosas que Dios nos pide porque es lo que tenemos que hacer. ¿O piensas que lo que te estoy diciendo es una herejía? No, no. Dios pide cosas a nuestras vidas, incluso cosas espirituales, que no nos gusta hacer. En el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo muy claro. Y la verdad es que, aunque esto sería tema para otra predicación, nos tenemos que someter a la voluntad de Dios. Porque siempre lo que Dios quiere es lo mejor, aunque no nos guste, aunque no lo podamos entender. Vamos a leer unos versículos, del 33 al 34. Fíjate qué maravilla. Versículos 33 a 34, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. El resultado en muchos de esta fe que tuvieron era de hacer grandes proezas. En ellos se mostró la mano de Dios de una manera sobrenatural, maravillosa, poderosa. Y eso es lo que nos gusta, ¿verdad? Nosotros somos pentecostales, nos gusta ver cómo Dios se mueve, o no nos gusta, cómo Dios hace milagros. ¡Uf! Esto sería tremendo si hubiesen muchos más dones, yo qué sé, en los cuales que entrara un demoniado, sacar los demonios, un enfermo, un paralítico sanado. No me digas que esto no os gusta, el poder de Dios en acción. Claro que nos gusta, a todos nos gusta. Es lo que le pasó a estos hermanos. Nos gusta ver cómo Dios bendice, cómo Dios hace grandes cosas. Es lo que nos gusta a todos, ¿verdad? Ahora creo que deberíamos preguntarnos, ¿lo que a nosotros nos gusta es lo que muchas veces Dios quiere para nosotros? Y ojalá pudiera decir que sí, y en estos casos fue así, y a veces es así. Pero lo que pasa en nuestras vidas, sea a veces difícil, malo, bueno o muy bueno, todo lo que pasa es para formar, motivar y animarnos a seguir en el camino, para poder ser de bendición al pueblo de Dios. Pero fíjate, dentro de este mismo capítulo maravilloso hay otra lista. La lista que encontramos en los versículos del 35 al 37. En estos, Dios actuó de una manera diferente. Dice así, empezamos en el versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá
cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¡Wow! No sé si te has dado cuenta de lo que hemos leído. Todo lo contrario de lo que nos gusta. Todo lo contrario. Fíjate lo que nos quiere decir, que a través del dolor y sufrimiento Dios obra milagros y maravillas. Unos recibieron sus muertos mediante resurrección. Y en esta ocasión me acuerdo de Elías y Eliseo, ¿verdad? Esas mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Lo mismo pasó en el Nuevo Testamento, cuando Jesús resucitó a Lázaro. Otros, nos dice esta misma palabra, que prefirieron morir esperando una mejor resurrección. Y yo me acuerdo de Esteban. ¡Wow! Vaya muerte la de Esteban. Yo no sé si alguna vez en casa te has dado un golpetazo. Yo soy un poco torpe y me doy muchas veces con los picos. Soy especialista en encontrarme un pico y darme con la cabeza o con el brazo o con la pierna. ¿Cómo duele, verdad? Imagínate las piedras que le tiraban a Esteban. Pero tenía su mirada puesta en el galardón celestial. Esperando una mejor resurrección. Otros fueron vituperados, es decir, insultados, censurados, azotados, puestos en las cárceles, en prisiones, nuevamente apedreados, aserrados, fueron probados, muertos a filo de espada, errantes por la vida, pobres, en angustias y maltratados. Y aquí hay una cosa muy curiosa en este capítulo 11, en versículos anteriores nos dice que unos pararon filos de espada. Y aquí nos dice que murieron muchos a filo de espada. ¡Guau! ¡Qué horror!, ¿no? ¡Qué horrible! Pero son héroes de la fe. El resultado en ambas listas que hemos leído consecutivamente ha sido muy distinto. Pero ¿sabes una cosa? Unos y otros con su vida dieron glorias a Dios. Y su mirada no estaba puesta en las cosas de la tierra, sino puestas en lo que iban a recibir. Entonces, ¿sabes una cosa? Cuando vemos las manos de Dios que se mueve de una manera en una persona y en otra no, cuando uno sana y otro muere, espero que lo tengamos más claro, que ambos están dando gloria a Dios. Unos se reúnen con el Creador, maravilloso, otros siguen, gloria a Dios también. Es un regalo que Dios da para sus familias o para las personas que lo quieren. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? ¿Que otros tuvieron más fe unos que otros? Tenemos claro que no, ¿verdad? Amén. ¿Tenemos claro que unos no tuvieron más fe que otros? ¿Sí? Amén. Bueno, sé que los tenéis unos cuantos, los otros vais perdidos, no sé por qué. Pero ¿cuál es la conclusión de todo esto? Vamos a concluir, me habéis desanimado, hermanos. La conclusión nos las dice el versículo de 38 al 40. Algo maravilloso y precioso. Y me gustaría que lo buscarais porque no tiene desperdicio. ¿Sabes? Te lo voy a decir con pocas palabras, con 7 palabras. Las 7 primeras palabras que encontramos en el versículo 38. El mundo no era digno de ellos. ¿Te das cuenta? El mundo no era digno de ellos. Ni de los que murieron de una manera horrorosa, aserrados. O sea, ¿sabes lo que significa ser aserrado? Significa que un hermano venga aquí y Beto coge una sierra y yo cojo otra sierra y empezamos a partirlo por la mitad. Eso es aserrados. ¿Pero qué nos dice? Yo no sé si a ti esto te anima. A mí es que me pone los pelos de punta en el buen sentido de la palabra. El mundo no era digno de ellos. O sea, el mundo no es digno de nosotros. No son dignos de los hijos de Dios. Pero
Por consecuencia de que tenemos que dar testimonio de Jesucristo, estamos aquí. El mundo no es digno de los hijos de Dios. El mundo no era digno de ellos, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Caray, qué maravilla, ¿no? Amén. Hay algo mucho mejor en esta vida: Amén. conocer a Jesucristo. Si no lo conoces, te invito a que lo conozcas, porque es lo mejor que puedas experimentar. Hermanos, si Dios ha creado este mundo, que es maravilloso, yo no sé, a mí las cataratas de Iguazú, la cordillera andina, el desierto del Kilimanjaro, el desierto de Sáhara, Alaska, son sitios que tú ves la naturaleza viva en acción y dices, qué maravilla, qué preciosidad. Vas a los fiordos noruegos y te quedas de una manera diciendo, madre mía, lo que Dios ha hecho. No sé si te das cuenta de la maravilla que Dios ha hecho en este planeta, que es una maravilla que Dios creó en su momento para que el hombre y la mujer lo disfrutaran. Pues si es una maravilla, ¿qué es lo que no tendrá Dios preparado? La verdad es que no es imaginable lo que Dios ha preparado. Porque, como dice esa frase, que lo mejor todavía está por llegar, lo mejor todavía está por llegar. Y es estar con Él por toda la eternidad, viviendo junto con Él. Que este mundo, su sistema político, social, religioso, que no nos adoctrine, que no nos impongan sus formas. Hermanos, hay que leer la palabra de Dios. Hay que tener comunión con Dios. Y hay que andar por fe. Porque si eres justo, dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Amén.